Tardes, Julio, a tus órdenes. Gracias, Flavio. Pues mira, Flavio, hemos estado haciendo algún tipo de entrevistas para tratar de, no solo de recordar, sino de tener presente, que de alguna manera creo que en términos políticos y sociales es distinto. No es solo el recuerdo, la efeméride, sino el tener presente lo que sucedió en un pasado todavía muy cercano, como una advertencia de lo que puede suceder y como una exigencia también de que haya justicia en estos casos. Flavio, tú fuiste, lo reitero lo que acabo de decir, la figura más conocida, más emblemática del movimiento de la APO, que fue un movimiento múltiple, convergencia de movimientos, fuiste el vocero, estuviste al frente de muchas movilizaciones y activismo, y en diciembre te citaron a la Secretaría, en diciembre de 2006, a la Secretaría de Gobernación para, supongo, negociaciones políticas. ¿Qué sucedió ese día que ha sido un parteaguas pues en tu historia personal, Flavio Sosa? Bueno, hay un dato que es poco conocido y que considero relevante, que creo que aceleró mi detención. El día 4 de diciembre, aproximadamente a las 2 de la tarde, tuvimos una reunión privada, varios dirigentes que estábamos siendo perseguidos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, varios consejeros, concejales de la APO, con el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Esto no es muy conocido. Uh-huh. Estuvimos, digamos que en una reunión privada, uh-huh, y platicando, solicitándole a López Obrador que los senadores electos y diputados electos de en aquel entonces de la coalición que había ganado, arrollado en Oaxaca en las elecciones, pudieran encabezar una movilización en Oaxaca para que la gente pudiera volverse a articular, pudiera volver a salir a la calle, ya que la Policía Federal Preventiva ya no permitía ninguna manifestación. Apenas se estaban juntando la gente para manifestarse, inmediatamente llegaba la Policía Federal Preventiva para acosarlos, para impedirles el derecho a manifestación. Le fuimos a pedir a Andrés que nos ayudara pidiéndole a los senadores y a los diputados que encabezaran esta movilización, pero además que se pronunciaran por la libertad de centenares de compañeros que estaban presos en Nayarit y en muchas cárceles oaxaqueñas. Las cárceles oaxaqueñas y Nayarit estaban llenas de presos de la APO que habían sido detenidos en distintas acciones a partir del 25 de noviembre, que tú estuviste acá en la ciudad de Oaxaca y tú recordarás esa sangrienta noche. Sí. Entonces le fuimos a pedir a Andrés eso fue como estuvimos entre 2 y 4 de la tarde. Terminando de ahí, yo me dirijo a Cencos a una conferencia de prensa que estaba dando la APO, la comisión encargada de la conferencia. Esperé que terminara la comisión y hago un llamado a Calderón para restablecer el diálogo y digo, Calderón tiene la oportunidad de una vez que hizo fraude, tiene la oportunidad de dialogar con la Asamblea Popular y darle una solución pertinente al conflicto de Oaxaca y de liberar a los presos. Nuestra preocupación central era la libertad de los presos, compañeros presos. De ahí me dirijo a una entrevista con Ricardo Rocha. Me invita Ricardo Rocha a una entrevista y saliendo de la entrevista con Ricardo Rocha en Insurgente Sur hay un gran operativo, un helicóptero arriba, patrullas, y la Agencia Federal de Investigaciones me detiene. El organismo que encabezaba primero García Luna y luego el organismo que primero encabezaba García Luna y después es una de las cabezas de la represión en nuestro país, pues me detienen y arman todo un tinglado al estilo García Luna, y la televisión, Televisa y varios medios transmiten prácticamente en vivo mi traslado al Moloya. Eso fue lo que sucedió ese día. Lo recuerdo claramente, el convoy de un buen número de vehículos, camionetas,
los helicópteros de la policía y los helicópteros de las propias cadenas de televisión pública, Televisa particularmente, transmitiendo todo esa llevarte hasta Almoloya. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucede cuando alguien llega a Almoloya, Flavio Sosa? Bueno, el ingreso, mi ingreso en lo particular al Almoloya fue infernal. Hay una especie de estacionamiento rayada como si fuera una cancha, un estacionamiento rayado como si fuera una cancha, con guardias fuertemente armados hasta los dientes, con perros en las 4 esquinas de las líneas que marcan para que camines, le des una vuelta a este estacionamiento, te desnudas, caminas desnudo, te están pidiendo que veas a la cámara, eres brutalmente humillado, se trata de sembrar el pánico, te hacen que les muestres los testículos, que te descubras el glande, que te desnudes totalmente, que hagas sentadillas desnudo, que les muestres que no traes nada debajo de la lengua, haciendo que estás totalmente desnudo, que te quites prenda por prenda, que les des datos generales y permanentemente acosándote con los perros. Así es como te ingresan a Almoloya, para después llevarte a una zona donde te fichan el trámite administrativo normal, digamos, pero la entrada es verdaderamente brutal, ¿no? No te imaginas afuera que eso pueda suceder. ¿Qué es exactamente acosar con los perros, Flavio Sosa? O sea, acercarte a 2 o 3 perros, hasta 5 perros, para que te olfateen el cuerpo, estando tú desnudo, te olfateen el cuerpo para verificar que no traigas ninguna sustancia, primero vestido y posteriormente desnudo. Uh-huh. Después de eso, ¿te pasan a una celda individual? Primero te pasan a la zona donde te fichan, hay un personaje ahí que te está fichando, tomando fotos, después te mandan a una celda individual en una zona que le llaman Centro de Observación y Clasificación, COC. Me llevan a esa zona, es la zona, digamos, más, entre comillas, cómoda, y ahí puedes estar hasta un mes. A mí nada más me tuvieron unos 15 o 20 días, donde yo tenía de vecino a mi derecha al hermano de Chapo Guzmán y a mi izquierda a Jan Zucarcuri. Ándale. ¿Y quedabas solo ya cuando quedabas instalado en tu celda? ¿De qué tamaño? ¿Cómo era? ¿Qué restricciones tenías? Es una minicelda, te dan un par de rollos de papel higiénico, con eso tienes que limpiarte durante un mes prácticamente. El mes que vas a estar ahí te dan un par de rollos de papel higiénico, te leen le hacen una lectura muy rápida a un supuesto reglamento que funciona en Almoloya, donde te dicen que tienes prohibido el diálogo con los custodios, solamente puedes decir sí señor, no señor, no debes hacer ruido en tu celda, tienes 1 hora para bañarte, debes defecar en una especie de retrete que está a ras del suelo, como si fuera uno de esos patos que le ponen a los enfermos cuando están hospitalizados, pero a ras de suelo, y prácticamente te lavas las nalgas cuando vas a defecar, porque el papel... Perdón, se está cortando un poco la señal y la transmisión. Perdón, Flavio, se cortó esto donde dices, porque de hecho no había papel, ¿o qué es lo que ibas a decir? Sí, te lavas las nalgas con agua, porque no hay papel higiénico. Solamente creo que me sacaron un par de veces de mi celda durante esos 20 días que estuve en la zona de COC, antes de trasladarme a la zona de máxima seguridad del penal. Antes de trasladarme 2 veces me sacaron. En una ocasión que me sacaron de la zona, me llevaron a una especie de sala donde hay varias como cabinas telefónicas donde los reos están hablando con su visita, pero a través de un cristal muy grueso, donde solamente ves a tu visita
En esa ocasión pude hablar ahí con mi esposa, llevaron a mi esposa, le permitieron, la visita era tal vez de 20 minutos según el reglamento, o media hora, no sé, y solamente me permitieron 10, pero antes de meterme ahí, un custodio de la PFP me estuvo amenazando y me estuvo golpeando en la cabeza y en la espalda y dándome de patadas atrás, diciendo, ahora llama a los de la APO, ahora llama a Derechos Humanos, aquí te va a llevar la chingada, te vamos a matar. Me estuvieron acosando antes de entrar a la visita, entre comillas, ¿no? Que es un diálogo a través de un cristal muy grueso. Ahí pude observar que estaba en otra cabina hablando el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva. En otra cabina, Mario Villanueva, en otra cabina algunos otros presos, y pues no tienes posibilidad de dialogar con nadie. ¿Hubo otros momentos en los que hubo agresiones físicas, golpes? Pues el momento más difícil es el día del traslado a la zona de máxima seguridad, porque cuando mueven a un reo en Almoloya es con gritos, con perros. Cuando te mueves de la zona de COC a la zona de máxima seguridad te hacen cargar tu colchón y te van arreando prácticamente, te van arreando 2 custodios, te van arreando hasta la zona de máxima seguridad. Y cuando llegué a la zona de máxima seguridad, pues llegué verdaderamente espantado, porque es una especie de túnel, el pasillo de máxima seguridad es una especie de túnel oscuro, con luces que hay en cada celda nada más, individuales, donde no ves a nadie, y donde la voz genera una especie de eco, donde se escuchan las pisadas, donde se escuchan lo que habla el otro vecino, el otro preso. Y cuando entro a la zona de máxima seguridad y todos los presos me empiezan a gritar pidiéndome mi nombre. Entonces yo me encuentro verdaderamente desconcertado y no sé a dónde llegué. Yo pensé que me habían llegado a una zona de enfermos mentales o algo así, porque es verdaderamente tétrico ese espacio en la noche, es espantoso. Llego a una minicelda que tiene un camastro de concreto, una mini mesa de concreto, un retrete a ras de suelo, un lavabo y una regadera. Y adentro de la celda, que está cerrada con una puerta metálica, adentro de la celda hay una reja para que quedes como enjaulado dentro de un cuarto totalmente cerrado, con cámara todo el tiempo, con luz todo el tiempo. Es brutal el encierro en esa zona de máxima seguridad. En ese traslado, pues, de COC a la zona de máxima seguridad, nuevamente te van gritando, te van acosando. Órale, hijo de la chingada, aquí no vienes a pasear. Órale, hijo de la chingada, aquí te va a cargar la chingada. Y bueno, sobre mí, pues había mucha presión, porque también estaba preso mi otro hermano ahí en Almoloya, y mi otro hermano que se lo llevaron en un jet privado hasta Matamoros, Tamaulipas. Y luego mis otros compañeros que estaban presos. Entonces uno tiene la cabeza desordenada, estás espantado y no sabes qué sigue. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa cárcel de alta seguridad? 10 meses. ¿Y al final cuál fue el resultado jurídico? De ahí me trasladan 8 meses a una cárcel oaxaqueña, a la zona de Cuicatlán, que es una zona muy calurosa, y es una cárcel prácticamente un comal caliente. Estoy ahí 8 meses, y después de esos 8 meses salgo en libertad inocente de todos los cargos, de los 12 cargos que me imputaron. Inocente, esa es tu condición jurídica actual, absolutamente inocente. Absolutamente libre. Es más, el gobierno del estado tuvo con la intención, como le estaba yo ganando todos los amparos, que iba yo a salir a mediados de mayo, y como tú sabes, cada año había una movilización magisterial. No quisieron que yo saliera en el marco de la movilización magisterial, y echaron a andar un mecanismo que le llaman desvanecimiento de datos, para sacarme antes. Más me ofrecieron que yo saliera días antes de cuando me iban a liberar oficialmente. Me dijeron, vas a salir, ¿qué te parece? Te vamos a subir a una camilla y te llevamos a un hospital de Puebla como si estuvieras enfermo y vas a estar libre. Yo no lo acepté, no acepté ningún trato con ellos. Entonces agilizaron mi
mi libertad para que fuera en los primeros días de mayo y no se diera a fines de mayo como todo parecía indicar jurídicamente que tenía que ser. ¿Hubo alguna retribución como víctima, indemnización por esto, algún perdón de que solicitar? Nada. Ninguna retribución, ningún pago de daños, reparación de daños, nada. La Comisión de la Verdad hizo un trabajo relevante al respecto de la investigación, pero en lo individual y como familia que fuimos lastimados, fueron mis hijas perseguidas, mis otros 2 hermanos, Eric torturado en Matamoros, Horacio también Almoloya, mi primo Jorge Luis estuvo en Nayarit y luego en Cuicatlán, mis otros 2 compañeros nos quemaron la oficina aquí en Oaxaca, tú lo has de recordar, de eso no hubo ninguna reparación del daño. ¿Responsables oficiales? ¿Qué sucede? Los responsables oficiales, pues es este criminal, Genaro García Luna, Felipe Calderón, Vicente Fox y Ulises Ruiz. Impunes. Los responsables directos. Impunes y sin ninguna, que los haya tocado ningún acto en busca de justicia. Pues ellos convirtieron al gobierno de México en un narcogobierno, al sistema de elección en una narcocracia prácticamente, porque era el crimen organizado quien dirigía la seguridad en este país. Ellos desaparecieron a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en 2007, tú lo has de recordar, siendo García Luna secretario de Seguridad y Felipe Calderón presidente de la República. Permitieron que Ulises Ruiz siga impune, dejaron el sistema de salud colapsado en Oaxaca, 102 hospitales y clínicas sin terminar, y dejaron que el señor Ulises Ruiz se construyera una clínica particular. Imagínate, en esta época de pandemia un gobernador se construyó su propia hospital privado en la Ciudad de México, y todo eso lo permitió Felipe Calderón a cambio del pacto ese famoso que tuvieron. Bien, pues Flavio, ya habrá otra oportunidad de platicar más en el análisis político de lo que sucedió. Hoy solamente quisimos centrarnos en las violaciones, en los abusos, en los excesos cometidos contra aquellos que se oponen, que participan, que critican, y así es que en este esquema apreciamos mucho tu testimonio. Te agradezco la posibilidad de hablar contigo. Gracias, Julio, muy amable, como siempre. Gracias, Flavio, Gracias, hasta luego. Gracias de nuevo.